Vamos a iniciar unas reflexiones que van a durar 2 o 3 audios sobre un tema que es necesario, que para muchos, que es un camino difícil para algunos, pero que es muy liberador y que también nos va a llevar a un conocimiento de nosotros mismos un poquito más profundo. Vamos a internarnos en el camino del perdón. Vamos a ir siguiendo un librito que alguna vez les aconsejé, que se llama Terapia del Perdón, que es del padre Miguel Ángel Fuentes, y como seguramente no lo han leído, vamos a ir tomando algunos capítulos interesantísimos que ya les digo, nos va a servir para conocernos, nos va a servir también para de alguna manera aconsejar a otros, porque aquel que dice yo no tengo ningún tipo de resentimiento, no tengo ningún tipo de rencor, tiene que examinarse un poquito más a fondo, porque yo creo que es algo que nos atañe a todos. Y este librito interesantísimo empieza con un ejemplo hermosísimo de perdón, que es el ejemplo de esta adolescente, Santa María Goretti, que su vecino Alessandro Serenelli la pretendía mal, obviamente, y el día que quiso sobrepasarse con ella, al no aceptarlo, él la apuñala, le da 14 puñaladas con un punzón, la internan inmediatamente y ella, desangrándose en el hospital, va al sacerdote y le pregunta, María, ¿perdonas a Alessandro? Y ella le va a decir, no solamente lo perdono, sino que quiero que esté conmigo en el cielo. Y esa niña, ese perdón hermosísimo, aparte de la virtud, obviamente, de la pureza, por eso es mártir, virgen y mártir, lo había aprendido de su madre, porque a los años, cuando Alessandro cumple su condena, sale de la cárcel, lo primero que hace es pasar por la parroquia y justo lo atiende la mamá de María Goretti, ¿no? ¿Se acuerda de mí? Le va a decir Alessandro, sí, me acuerdo. Y ese día, los habitantes de este pueblito que se llama Netuno vieron cómo Alessandro, la mamá de María Goretti, cenaban juntos, nada más y nada menos que en la noche de Nochebuena. Por lo tanto, ellos dos también van a ser los que en la Plaza San Pedro, este chico hace una conversión hermosísima, entra a un monasterio y los dos, la mamá de María y Alessandro, van a juntos en la Plaza San Pedro van a escuchar la canonización de María Goretti, ¿no? Este ejemplo nos sirve como telón de fondo para adentrarnos en este tema del perdón, ¿no? La falta de perdón nos deja como tiesos, nos deja, yo digo siempre, el rencor, el resentimiento, es una especie de colesterol en las arterias del alma, ¿no? Que podemos progresar en una cantidad de virtudes, pero que el amor de Dios no va a entrar como debería si encuentra en nosotros este obstáculo, este taponamiento de las arterias del alma, de los canales del alma, no va a entrar con la fuerza que tendría. Por eso la insistencia, por eso la urgencia de tratar de trabajar este tema, aquellos que encuentren de a poquito algo que pueda estar ahí molestando, trabajarlo urgentemente, porque cuanto más limpiemos esto, Dios va a entrar mejor con su misericordia y su caridad en nosotros. Lo que tenemos que, como base antes de tocar el tema del perdón, es tocar la ira. La ira es una pasión, porque esto es lo que engendra el resentimiento, el rencor. Pero tenemos que hacer una división que a muchos los va a dejar de alguna manera tranquilos, porque la ira, como todas las pasiones son movimientos del alma, ¿no? Que de ahí viene padecer. Yo padezco un movimiento de acuerdo a algo que me pasa, ¿no? Pero ese movimiento del alma pueden ser buenos o malos
de acuerdo al objeto. ¿Puede haber una ira que sea buena? Sí, claro que sí. ¿Puede haber una violencia que sea buena? Claro que sí. El Señor se enojó con los cambistas, con los que usaban el templo para hacer sus negocios, y ejerció una violencia. Y eso es bueno porque en el Señor no hubo pecado, en el Señor no hubo vicio ni defectos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que sumarnos a este espíritu que el mundo nos dice, de un espíritu pacifista, que nadie puede enojarse, nadie puede airarse, nadie puede ejercer la violencia. Claro que sí, hay razones justas para ejercer la violencia. Y hay razones justas para que en la sociedad también se ejerza una represión justa. Esa palabrita ya está cargada con una cantidad de connotaciones afectivas, ¿no?, contrarias, ¿no? Por lo tanto, hay una ira que es buena, la santa ira, el santo celo. Fíjense a lo largo de la Sagrada Escritura, cuando los profetas se enojaban con el pueblo de Israel, cuando el Señor mismo tantas veces se enojó contra los fariseos, sepulcros blanqueados, raza de víboras. No eran piropos lo que le decía, era la santa ira porque ellos desfiguraban la religión que él venía a traer. Pero ¿cuál es el sello de que la ira es buena, de que en este caso es buena? Que cuando ve que el pecador se convierte, ahí nomás se depone la ira, ¿no? Que la finalidad de esa ira es tratar de que esta persona se cobre conciencia de lo que hizo. De ahí también el hecho de el castigo a una persona, ¿no? Dice el Antiguo Testamento, en un padre que no castiga a su hijo, no quiere a su hijo. Por lo tanto, los papás, no porque perdieron la paciencia solamente, sino porque hacen un acto racional de que mi hijo merece un castigo porque se portó mal, ese acto de violencia de alguna manera es bueno y lo tienen que hacer. Y si uno no lo hace, estaría pecando, ¿no? Por lo tanto, hay una ira buena. Pero está la ira mala, la que engendra el resentimiento, el rencor, que es una especie de reflujo. ¿Vieron cómo así las personas que padecen de una acidez estomacal sienten ese reflujo constante, por más que coman cosas sanas y más, siempre hay un reflujo? Bueno, la persona que tiene ira, que tiene, perdón, rencor, resentimiento, es ese reflujo, que nunca se acaba y que la imaginación vuelve a traer y que lo pinta con colores más oscuros cada vez más. Bueno, ese reflujo es el resentimiento, ¿no? Y frente a las cosas que nos pasan, hay como dos formas de saltar en la ira, que ya estamos hablando de la ira mala, de la ira desordenada. La forma que tienen los sanguíneos, que es ese temperamento más superficial, podemos decir, que saltan inmediatamente, ¿no? Salta, así como ayer estuve tranquilo, sereno, alegre, en un momentito se me saltó la cadena, como dicen los jóvenes, y salta, y puede herir a alguien y puede decir unas palabras terribles, pero inmediatamente se apaga, ¿no? Esa ira o ese rencor momentáneo no es tan difícil de controlar, no es tan dañino como este otro rencor, que suele estar en las personas más retraídas, en los temperamentos más melancólicos, en las personas que de repente les cuesta expresarse y aparentemente asumen una ofensa sin que les pase nada. Pero en realidad quedó la ira guardada. Y eso es la semilla para que empiece un resentimiento que puede durar años. Vamos a ir viendo cuáles son las causas, porque puede haber causas buenas, puede haber causas injustas de ese rencor. Si a mí me imponen una pena, un superior, y yo me la merezco, es algo justo. Y yo me estoy guardando un rencor por algo justo que me pasó. Entonces la culpa la tengo yo, no la tiene el superior que me impuso esa pena. Pero puede haber razones también injustas, ¿no? Alguien que me agredió injustamente,
o alguien que me agredió sin darse cuenta. Entonces hay muchos matices que nosotros tendremos que, con la ayuda de Dios, ir descubriendo cuáles fueron las raíces de eso que yo padecí y que generó en mí el resentimiento, el rencor, que eso es lo que vamos a ver en el próximo audio. Que este ejemplo de María Goretti, Santa María Goretti, de su mamá, nos ayude a nosotros a tener esta esperanza de que algún día, con la ayuda de la gracia, podemos liberarnos de esos resentimientos y allanarle el camino al Señor para que entre con toda su caridad, con toda su misericordia en nosotros. Que así sea. Vamos a iniciar.